Hoy en el podcast tenemos como invitado a César. César es director de Calpar y como siempre le digo a todos los invitados, queremos un poco entrar, digamos, a la cabeza de César para entender cómo piensan, cómo actúan en situaciones difíciles, cuáles fueron las decisiones que tomaron nuestros invitados para llegar hasta donde están hoy. Y la primera pregunta, César, como se la hago a todos los invitados, es ¿a qué jugabas en tu intimidad cuando eras niño? Bueno, yo nací en el campo, no en la ciudad, sino en las campiñas de un pueblo que está muy al sur del departamento de Paraguay, que es Muyapé. Bulla. Y cuando mi familia mi mamá tuvo 10 hijos, 8 vivos y 2 que murieron así cuando eran chicos, Ujú. y crió a 8, ¿verdad? Y cuando yo era chiquito vinimos vendieron ellos lo que tenían un campito, vendieron todo y vinimos a Ibicuí. Entonces, la primera pregunta siempre le hago a mis padres, a mi mamá, sobre todo, que vive todavía por suerte, le digo, ¿por qué vinieron? Y parece que hubo algún problema con los vecinos, abigeato, Mm. y bueno, y dicen, para que tengan también la oportunidad de tener mejor educación. Y respondiendo básicamente a tu pregunta, yo siempre cuando era chico, como mis padres son agricultores, mi papá era agricultor, nosotros vivimos haciendo agricultura, Mm. teníamos un campito, alquilábamos más campos, sembrábamos algodón, tabaco, bueno, eso era para renta, un poco de ganadería y después para lo que es subsistencia, todos los rubros, ¿verdad? Maíz, maní, mandioca, todo eso, ¿verdad? Entonces, nuestra infancia se desarrollaba en el campo, en la agricultura familiar, campesina, digamos así, ¿verdad? Y yo siempre decía, cuando estaba ahí sobre el lomo de un caballo o detrás de unos bueyes, yo tengo que hacer algo diferente. Me acuerdo de unas expresiones guaraní que escuché por ahí, acuñé eso, ¿verdad? Sientas ahí donde ya eres Sarayahue. Siempre decía eso y siempre hasta ahora esa expresión me acompañó, digamos. Entonces, yo creo que por ahí empezó un poco, de alguna manera, eso de revelarme un poco a mi situación, Mm. porque nací en la situación que nací. Entonces, tu sueño, digamos, era algo relacionado con el campo, No en ¿o ese no? momento, pero Ujú. algo quería hacer, esto no puedo quedarme yo a hacer lo mismo que hizo mis padres, quedarme en Ok, este ambiente. Yo quería trascender. ok. Cuando habría tenido, qué sé yo, 10 años me imagino, ¿verdad? Ujú. Qué interesante. ¿Y cómo sigue, César, digamos, tu etapa escolar, digamos, siguieron en UQI Sí. o... Bueno, yo terminé, bueno, primaria y secundaria yo hice en el UPI. Ok. Cuando hay cosas y momentos y personas que marcaron, digamos, mi vida, Ujú. marcaron lo que yo hice de mi vida, digamos. Y cuando yo terminé el colegio, sexto curso en el UPI, había una fábrica ahí de una algodonera, vamos a algodonera del UPI, que le permitía a los estudiantes hacer trabajo de medio tiempo, o sea, de un turno. Entonces, yo trabajaba a la mañana y me iba al colegio a la tarde, Ok. ¿verdad? Y el último año, una señora, era mi profesora de literatura, ¿verdad? Una señora muy, muy buena, me decía, no te quedes acá donde... llegaste a hacer bachiller, que es importante, pero no te quedes acá, vos sos una persona muy inteligente, tenés que procurar de seguir estudiando. Y yo, por supuesto, me sentía el más inteligente de la clase. Capaz que ella le decía mucho, ¿verdad? Mm. Para inspirarle, y a mí me inspiró realmente, ¿verdad? Y Ujú. entonces busqué la oportunidad. Un año después de recibirme, eh, un día falté a mi trabajo, me fui a visitar a mi hermana que vivía en Asunción, cuando ella todavía vivía con su novio, ¿verdad? Ujú. Y le planteo la situación, yo quiero estudiar, le digo yo, si ustedes me pueden ayudar, yo quiero estudiar. Y por supuesto me dijo, sí, nosotros te vamos a ayudar. El novio también de mi hermana era súper formidable conmigo, ¿verdad? Y me dieron, digamos, me ayudaron en las primeras etapas de mi carrera universitaria. Vine yo, entonces, como seguía trabajando yo y no tenía forma de venir y hacer cursillo, por ejemplo, de ingreso, Ujú. ella me envió el programa de cursillo y yo estudiaba autodidacta, o sea que tenía un vecino, un tipo súper inteligente que estudió ingeniería civil,
A mitad de su carrera por ahí se enamoró y se fue y se casó con una chica de Uruguay. Y es mi vecino, ¿verdad? Era un genio el tipo. Entonces, yo trabajaba de día y de noche me iba, estudiaba con él, desarrollábamos el programa, ¿verdad? Y yo vine a rendir el examen de ingreso sin haber hecho el cursillo, ¿verdad? Y ingresé. Qué interesante. Y la segunda persona que me inspiró, digamos, cuando me decía siempre él, vos sos mucho más inteligente de todos los que están ahí. Me acuerdo de primer examen y era de matemáticas y yo no sabía dónde quedaba la facultad de agronomía. Me subí en el colectivo a la madrugada, me bajé y preguntando llegué a la facultad de agronomía que no está luego sobre la ruta, tenía que caminar un poco, ¿verdad? Sí. Y me decía el tipo, te vas a sentar en el medio del salón. Y me contó toda la historia, ¿verdad? Les va a presentar los profesores, van a haber muchos profesores, así gente que atiende, que sé yo, va a haber mucha gente, 700 personas más o menos que estábamos rindiendo, ¿verdad? Y agarrá, cuando te entrega el temario, agarrá y mira, y yo estoy seguro que vas a ver de 10, seguramente te van a dar 10 temas, vas a saber seguramente más de la mitad, 7, 8 seguro que vas a saber. Y acto seguido vas a hacer esto, vas a levantar la cabeza y vas a mirar a tu alrededor, me dice el tipo. Y vas a ver que la gente está sudando, tiritando de terror, de miedo. ¿Y sabes por qué? Porque eso yo no sé, porque es lo que vos sabes. Yo hice mi examen tranquilamente, empecé a hacer todo lo que yo sabía y lo otro más o menos me acomodé. Y bueno, ese fue el inicio, fue también el impulso que me dio también él para venir y ingresé a la facultad. Y bueno, a partir de ahí ya fue otra historia, ¿verdad? Qué interesante, César. Y quiero resaltar ciertas decisiones o ciertas acciones que tomaste, digamos, apenas terminar el colegio, ¿verdad? Primero, tuviste, digamos, la proactividad de venir a tu Asunción y decirle a tu hermano, plantearle el hecho de que querías estudiar, por un lado. Sí. Y por otro lado, el hecho y la importancia que tiene la información, ¿verdad? Porque esta persona, el vecino tuyo con el que estudiaste y también, evidentemente, él vio algo en vos, por eso también, digamos, hizo como algo extra, digamos, el hecho de desarrollar el programa que no es fácil, ¿verdad? Sí. O sea, lleva mucho tiempo, digamos, Sí. era la milla extra tuya, digamos, en el sentido de que tenías tu vida laboral y era adicional a eso. Sí. Y también él que invertía unas horas porque claramente veía tu potencial, ¿verdad? Y la información, o sea, él, digamos, te hizo la historia, digamos, mira, va a pasar esto cuando llegas, tenés que hacer esto, ¿verdad? Cuestión que a los otros le tomó de sorpresa probablemente, ¿verdad? Sí. Y eso me llama mucho la atención de estas dos personas, ¿verdad? De tu hermana y de este vecino, que ellos te orientaron, ¿verdad? Y también esta profesora que te dijo, mira, vos sos más inteligente que muchas otras personas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es una cosa te fue llevando a la otra, ¿verdad? Sí. Me llama muchísimo la atención. Sí. Y bueno, y cuando alguien me daba alguna sugerencia o alguna, ¿cómo se llama? Recomendación, siempre yo lo acepté a bien, digamos así. Y cuando ingresé, ya iba a venir a la universidad, este profesor, que fue mi profesor, me dice, lee. Cualquier diario tuyo, ya lee. No tengas miedo de la biblioteca, lee lo que lo que encontrás en tu camino, lee. Eso te va a ayudar mucho a entender, porque hay una realidad también. La formación de un bachiller, por ejemplo, en mi pueblo en Uruguay, es muy diferente a la formación que reciben la gente de Asunción, ¿verdad? Yo tuve compañeros de facultad, por ejemplo, que egresaban del Inter de San José, colegio muy emblemático, ¿verdad? Y entonces ellos tenían mucha ventaja porque ya le era mucho más fácil para ellos el desarrollo de las asignaturas en los primeros años de la facultad. Claro. Y nosotros veníamos al campo, teníamos que remar y por lo menos dedicarle 3 veces más de tiempo para ponernos a su altura, ¿verdad? Y eso es otra cosa muy importante que me pasó también. Nosotros, por ejemplo, con mi compañero de estudio le dedicábamos 1 hora al día sí o sí a estudiar, por ejemplo, química. 1 hora del día a estudiar física. Así. 1 hora de estudiar matemática, que era la asignatura más emblemática y más importante del primer curso.
Yo creo que mitad del segundo curso, tercer curso, por ahí yo me nivelé con ellos, digamos así, muchos seguramente. Y después ellos me invitaron a estudiar. O sea, fue también una cosa importante que me inspiró porque siempre uno tiene que estar al lado de alguien que sea superior a él. No hay que nivelarse hacia abajo, siempre hay que nivelarse hacia arriba. Tratar siempre de buscar gente que es más que vos, en muchos sentidos, ¿verdad? Conocimiento, en lo que sea. Yo siempre tuve compañeros de la universidad, de gente de Asunción. Yo vivía en la casa de mi compañero en Asunción, gente, familia importante, ¿verdad? Y me hizo conocer también muchas cosas y mucha gente y muchos lugares que yo por ahí ni iba a tener oportunidad, ¿verdad? Entonces, eso sin saber lo hacía, pero después leyendo libros y siempre escuchando a gente, siempre recomiendo a la gente de que busca siempre gente que te inspire y gente que te eleve. Claro. Y gente que ¿cómo te voy a decir? Te fuerce a hacer más para estar a nivel de ellos. Y no va. Claro. Es que de hecho, enlazo esto que decís, César, porque me hace mucho sentido y también la semana pasada leía que uno se convierte en el promedio de las 5 personas que están a tu alrededor. Si tenés 5 ganadores a tu alrededor y vos haces el sexto. Sí. Así como también, si tenés 5 vagos alrededor y probablemente vos seas el sexto. Exacto. Y hace poquito estaba leyendo uno de estos que salen por TikTok y decía una persona, ¿por qué es importante enviar a los chicos, a nuestros hijos a un colegio de buen nivel, de mejor nivel si es posible? No por la enseñanza, por la relación que va a tener con los demás chicos, que eso después le va a llevar. Porque eso, tu grupo te acompaña hasta tu vida profesional y laboral, lo que sea, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. Entonces me voy al segundo, tercer curso, César, donde ya te nivelaste en términos de conocimiento, en términos de educación con tus compañeros. Y ese me parece un detalle no menor, ¿verdad? Porque, como me comentabas, eso requiere un esfuerzo adicional. Sí. O sea, el hecho de estudiar 1 hora al día física, 1 hora al día química, es dar ya una disciplina. Una disciplina. Empezar a tener una disciplina, claro, ya. Claro. Sí. ¿Cómo continúa tu historia, César? Y bueno, y a partir, cuando estaba en el tercer curso, ya conseguí trabajo. Porque nosotros en agronomía teníamos clase en los primeros años de mañana y tarde. A partir del tercer curso era solamente, creo que 3 días a la mañana y después todos los días a la tarde. Y ese tercer día era sábado, ¿verdad? Y yo conseguí trabajo, justamente mi hermana trabajaba en el IBR y me consiguió un trabajo en el IBR, ¿verdad? Entonces, yo martes, jueves y sábado tenía clase. Y yo martes y jueves conseguí permiso en la institución, ¿verdad? Me iba, marcaba mi tarjeta y venía a la facultad, ¿verdad? Y sábado ya no había trabajo en el IBR claro. Y a partir del cuarto curso creo que ya eran 2 días nomás, sábado siempre y un día a la semana. Y terminé yo mi carrera, ya a partir de mitad de mi carrera ya pude yo soportar los gastos que yo incurría en mi carrera, ¿verdad? Ya le dejé libre a las personas que me ayudaban, ¿verdad? Qué interesante, César. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? O sea, ¿cuáles eran tus tareas? No, yo trabajaba en el IBR, trabajaba en el departamento de ingeniería rural, se llama, donde se elaboran todos los planos, los deslindes de propiedades, toda esa parte, ¿verdad? Que mayormente eran ingenieros civiles, arquitectos, estudiantes de ingeniería, había también muchos estudiantes de arquitectura, entonces en ese ambiente, ese era mi ambiente de trabajo, en un departamento de ingeniería rural se llama. Ya. Qué interesante. O sea, ahí también conociste muchas personas, o sea, ahí también te fogueaste bastante. Así es. Terminás la carrera, digamos, como te recibí de ingeniero agrónomo. Sí. ¿Cómo continúa? Bueno, cuando nosotros estábamos terminando la carrera, cuando estábamos en el último curso, 5 años son la duración de la carrera de ingeniería agronómica, y el grupo de compañeros que formamos, estábamos entre 7 por ahí que siempre estábamos juntos. La mayoría de gente de Asunción. Entonces, en ese momento apareció, en la agronomía vino una carrera a instalarse que se llama, más o menos parecido a lo que dice este muchacho, se llama ecología humana, ¿verdad? Que trabaja un poco con el entorno más bien social de la gente, del campo, etc. Más o menos con relación al muchacho que me hablaste, ¿verdad? Y la Fundación Kellogg es la marca de los cornflakes. Sí. Entonces,
apoyaba esa carrera. Y le envía a una americana como directora de la carrera de Ecología Humana. Estaba en formación, ¿verdad? Y nosotros no sé cómo los muchachos se llegaron a contactar con la doctora esta, ¿verdad? Doctora Envid. Y nos contó ella de que había posibilidad de que nosotros nos vayamos a hacer un curso de especialización, sería, no de posgrado, de 3 meses en la Universidad de Kansas. Paraguay tiene relación con Kansas, ¿verdad? Está el Comité Paraguay-Kansas, ¿verdad? Hay muchos estudiantes de Paraguay se van a Kansas. Y antes de terminar la carrera nos emprendemos a conseguir fondos porque lo que conseguimos es media beca. Nosotros teníamos que pagar la mitad de la beca, más el pasaje y más los gastos que implicaba estar allá, ¿verdad? Y empezamos a trabajar. Le invitamos a un núcleo de 7, 8 personas, después le invitamos a más compañeros que se recibieron antes que nosotros, etcétera, ¿verdad? Y a mitad del año, cuando estábamos en pleno proceso de desarrollo, digamos, de planificación de ese viaje, vino el golpe de Estado. Yo me recibí en el 88 en la facultad. Nosotros teníamos que viajar a fines de mayo del 89 y el 12 de febrero Claro. vino el golpe, ¿verdad? Y ahí eso nos complicó bastante porque teníamos mucho apoyo de ciertas instituciones del gobierno, etcétera. Y bueno, a partir del golpe tuvimos que rehacer todo de vuelta, muchas cosas. Pero nos fuimos. 21 personas nos fuimos, ¿verdad? Y para nosotros fue algo absolutamente diferente. Y me acuerdo que una de las personas que fuimos a visitar antes de viajar fue a Aldo Socolillo, el director de ABC. Sí. Y nos decía el señor Aldo, el hecho de que se suban al avión ya va a ser un cambio muy importante para ustedes. Por supuesto, la mayoría de los que nos íbamos primera vez estábamos subiendo en el avión, ¿verdad? Y bueno, estuvimos allá 3 meses en la Universidad de Kansas. Después yo conseguí con otro compañero hacer una pasantía en un tambo dentro digamos, del estado de Kansas. Y bueno, y eso ya estábamos llegando a fin de año, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos a fin de mayo, junio, julio, agosto fue el curso, y septiembre, octubre y noviembre yo estaba haciendo tipo pasantía ahí en una granja, ¿verdad? Y el problema es que muchos de los que nos fuimos teníamos que pagar esa cuenta. Claro. Ese préstamo que conseguimos para la media beca y para el pasaje, ¿verdad? Y tuvimos que emprender y irnos a Nueva York a trabajar, ¿verdad? De estar en la universidad, muchos privilegios, de repente nos fuimos, nos caímos en Nueva York, donde, digamos, las cosas cambian totalmente. Ahí nadie más te pasa ni el saludo. Claro. Nada, tenés que hacer de cero todo, ¿verdad? Así como decía alguien, donde el hombre más o menos explota al hombre, ¿verdad? Capitalismo al 100%. Sí, totalmente. Y bueno, yo me quedé a trabajar ahí casi 7 meses, 8 meses más. Yo me fui en diciembre y volví en agosto del siguiente año. Trabajé haciendo de todo, ¿verdad? Albañilería, jardinería, lo que venga, ¿verdad? Y entonces junté la plata para pagar mi préstamo, devolverle a mi hermana que me estaba pagando mi pasaje, ¿verdad? Nos fuimos por TAM en aquel momento. No, LAP, Línea Aérea Paraguaya, nos financió el pasaje a 2 años, creo. Y bueno, y volví. Y cuando iba a volver, yo me acuerdo que... cuando estaba en Kansas, me acuerdo que nos fuimos a visitar a un filot, a un centro de engorde, ¿verdad? Sí. Y contó el tipo su historia, que hizo algo de la nada también, ¿verdad? Había un espacio militar así, que se abandonó y se quedó todo el piso ahí, ¿verdad? Era un campo militar. Y el tipo compró eso. Compró el tipo y ahí desarrolló lo que es su corral y toda la estructura. Tenía 7, 10 mil cabezas en engorde. Cuando estuvimos hablando con él, cuando le visitamos en la facultad, dice, acá yo cumplí mi sueño americano, ¿verdad? Y ese es un tema que ahí empezó otra cuestión que se me prendió siempre. El sueño americano, ¿por qué no puede ser el sueño paraguayo? O el sueño americano en Paraguay, ¿verdad? Claro. A partir de ahí yo más o menos ya dije, bueno, alguna idea tenía de hacia dónde quería irme, ¿verdad? Cuando iba a venir de Nueva York, me decían los paraguayos que estaban por ahí, yo vivía de repente con
otros paraguayos ahí alquilando piezas, lo que sea, así como, Claro. como al menor costo posible, ¿verdad? Me decía, vos no vas a tardar 3 meses para volver de vuelta acá. ¿Qué vas a hacer en Paraguay? Y yo le decía, yo me voy a hacer el sueño americano en Paraguay. Y ni se me cruzó por la mente volver, ¿verdad? Yo vine acá, empecé a trabajar, hice una carrera de vuelta de administración de empresa, terminé eso y bueno. Antes de avanzar, César, Sí. porque ahí me interesa profundizar y no quiero dejar pasar, digamos, ciertas perlas que lanzaste mientras me contabas, ¿verdad? Porque a lo primero que quiero retroceder es, ustedes se fueron por 3 meses al curso y luego conseguiste una pasantía en el Tambo, ¿verdad? Sí. Que ahí, digamos, fueron 3 meses más de puro aprendizaje. Nadie te obligó a que vayas probablemente a esa pasantía. O sea, fue algo que... Claro, y buscamos. buscaron, y ahí de vuelta yo quiero reforzar el hecho de la proactividad, ¿verdad? El hecho de buscar algo más, ¿verdad? El hecho de esa hambre de aprender, ¿verdad? Sí. Que veo que se repite en varias etapas, de lo que me estás contando. Por otro lado, también me llama la atención el hecho de, yo ya estoy acá en Estados Unidos, tengo que juntar lo que me prestaron para poder honrar ese compromiso, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahí amerita trabajar de albañil, lo que todos sabemos que pasa en Nueva York, o sea, Sí. se trabaja en lo que hay, Lo ¿verdad? que hay. O sea, ahí uno no puede ser muy exquisito, digamos, pero al final quiero rescatar eso. Y el hecho de, y por eso para mí siempre es súper importante las personas que nos muestran que hay algo más, ¿verdad? ¿Y Sí. a qué voy con esto? El hecho del sueño americano, ese concepto del sueño americano en Paraguay me parece espectacular, ¿verdad? Porque siempre, un patrón que veo en todos los entrevistados es que siempre hubieron personas que mostraron que hay algo más. Desde la profesora americana que se fue para hacer este trabajo en la universidad, esta persona que tenía el campo, digamos, que tenía 10.000 cabezas para engorde. O sea, te mostraron, mira, o sea, si esta persona pudo, ¿por qué yo no? Replicar el sueño americano en Paraguay, ¿verdad? Exacto. Entonces se da tu vuelta, César, después de Estados Unidos, después de esa experiencia, digamos que, Sí. como me contabas, fue increíble. ¿Y cuál fue tu primer trabajo acá en Paraguay? Quiero contarte una anécdota nomás porque yo creo que la formación que tuve de mi infancia, mi familia, muy estricto, mis padres, sobre todo mi papá, ¿verdad? Que tiene que hacerse mucha disciplina, etc. Seguramente que forjó en mí el hecho de que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien, ¿verdad? Y estando yo trabajando estaba en Pensilvania, trabajando así en una refacción de un hotel, de un complejo tipo el Yat acá en Paraguay, más o menos, ¿verdad? Y yo hablaba, no es que tenía muy buen inglés, pero hablaba inglés que muchos latinos que estaban ahí no hablaban. Ok. Entonces yo era un poco el traductor de la gente que trabajaba en esa empresa con el ingeniero, porque el ingeniero no hablaba nada de español, y bueno, cuando tenía algún tema con uno de los latinos ya me llamaba a mí, me decía qué es lo que quiere decir, qué es lo que necesito que me ayudarle a esto, bla, 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 bla. Y en ese interín, el contador del hotel era un muchacho joven todavía, habrá tenido qué sé yo, un poco mayor que yo, no más seguramente. Yo tenía 25 años, por ponerle cuando eso, tenía 27, 28 años. Y compró una casa a las afueras del lugar, ¿verdad? Y le pide al ingeniero, che, dame a un personal que se vaya, necesito que me haga el jardín. Dale, dice. Se va a ir contigo César. Me pasa a buscar el tipo y me lleva a su casa. Y me dice, yo te tengo que dejar, porque yo tengo que volver a trabajar y voy a volver a buscarte a la tardecita cuando salga del trabajo, ¿verdad? Y necesito que me haga esto, ¿verdad? Y, ok, perfecto, le digo yo. Y me deja ahí. Y yo empiezo a trabajar, meterle, y cuando él volvió tipo a las 4 de la tarde, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y mucho más, algo más. Ya le planté plantita que busqué por ahí, le puse pastito a ciertos lugares, ya dejé impecable ya el patio. Trabajé en una casa, era mucho trabajo, ¿verdad? El tipo no me podía creer.
no podía creer lo que vio, impresionante, así. Y me dice, en gratitud te voy a lo que vos querés, vamos a ir a cenar. Y yo me gusta famoso fruto de mar, pues seafood, le digo yo. No. Claro. Nos fuimos y Sí. se quedó muy amigo mío, inclusive vino a Paraguay después el contador, ¿verdad? El aprecio a partir de ese momento fue muy grande y el hecho de una experiencia y una recomendación, sobre todo a los chicos, ¿verdad? De siempre hacer lo que se pide en tiempo y algo más. Algo más, ¿verdad? Para hacer la diferencia, algo extraordinario. Y vos sabés que, César, ese es un concepto que en cada episodio yo remarco muchísimo, ¿verdad? Porque la milla extra siempre paga. Y ese es un factor común, César, en todas las personas que vinieron y que entrevistamos, que en cierto momento, porque el hecho de dar la milla extra a vos ya hizo, o sea, el hecho de que tengas esa disciplina y dar la milla extra, o que tengas esa manera de pensar, hizo que el ingeniero ya te recomiende con el contador, ¿verdad? Y después, el hecho de dar la milla extra ya te generó una nueva relación, digamos, de amistad, inclusive después con el contador, ¿verdad? Así es. Entonces, qué importante eso, y eso es algo que nos quiero dejar pasar y algo que todos los episodios recalcamos, ¿verdad? Exacto. Bueno, volví a Paraguay y conseguí trabajo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y yo volví creo que de agosto, septiembre por ahí y bueno, y conseguí el trabajo y arranqué a trabajar en el Ministerio en enero. Eso habrá sido 2001 por ahí. Y bueno, y me quedé 2 meses trabajando en el Ministerio, o sea, inclusive mi horario era bastante corto. Yo entraba a las 7:30 de la mañana, creo, y salía a la 1 de la tarde. Eso nomás era mi tiempo mi carga horaria, digamos, en el ministerio, ¿verdad? Y como no tenía casi nada que hacer, o sea, yo me aburría y empezaba a hacer cosas. Empezaba a armar proyectos y cosas así que después le mostraba a los jefes. Pero no aguanté, ¿verdad? Y en ese momento apareció una de las personas que se fue con nosotros, ¿verdad? Estaba ya como accionista de una empresa de agricultura, digamos así. Y entonces hablamos un día y me dice, era mi compañero de cuarto luego en la universidad, ¿verdad? Me dice, ¿qué estás haciendo? Y estamos buscando una persona, ¿no querés venir? Me dice el tipo, ¿verdad? Y por supuesto le digo, me fui, me entrevisté con sus socios así y bueno, ya me quedé ahí. Y una de las cosas que yo entré en el ministerio con un sueldo en ese momento muy bueno, 600.000 guaraníes, una cosa así, 150.000 guaraníes mensual era el sueldo del ministerio. Y la empresa privada me pagaba 350.000 guaraníes. Yo le dije, no me importa. Yo en el ministerio no veía nada para adelante. Acá sí yo tenía posibilidad de formarme, de tener relaciones de lo otro. Y esas son las cosas que yo les cuento a la gente y por ejemplo dicen, no, estás loco. En ese momento, ¿verdad? Claro. Pero siempre uno tiene que tener la visión de algo mucho más para adelante y no quedarse con lo que tiene actualmente. 100%. Y eso es algo que también enlazo, César, con algo que me dijo una persona que me marcó, ¿verdad? Desde los 20 hasta los 35, 40 años, ¿verdad? Intenta cargar cosas en la mochila. O sea, no te centres en la plata, no hagas movimientos solamente por plata. Sin embargo, carga cosas en la mochila de conocimiento, de aprendizaje, de proyectos, de todo lo que puedas, que al final eso lo vas a poder capitalizar más adelante, ¿verdad? Sí. Y esto llevo con conversaciones que suelo tener con personas de 20, 23 años que ya están pensando en dar el siguiente paso, porque lo único que quieren es empezar a ganar más, ¿verdad? Sí. Claramente todos tenemos obligaciones, responsabilidades y demás, pero en lo que se pueda, y qué interesante que decís, César, porque prácticamente cambiaste un trabajo para recibir el 60%, sí, un poquito más de la mitad de lo que estabas ganando, ¿verdad? Sí. O sea que no quedarme en la zona de confort. Y bueno, y a partir de ahí empecé un desarrollo profesional, digamos, dentro de mis primeros años de trabajo profesional. Me fui a Caguazú, o sea, empecé a trabajar en una empresa que finalmente me enviaron en una sucursal así para, o sea, desarrollar un nuevo proyecto en Caguazú. Me fui a la ciudad de Caguazú, me instalé ahí, ¿verdad? Y
ahí fue que, como no tenía nada que hacer a la noche, empecé otra vez la carrera de dirección y administración de empresa por 4 años. 5 años tuve en Caguazú. Y ahí también tuve la oportunidad de seguir a juntarme con gente importante y me metieron en la Cámara Junior. No sé si conoces algo Sí. de juniorismo, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y el junior pues es una, digamos, la entidad de formación de líderes juveniles más importante del mundo, Sí, la JCI, ¿verdad? sí. Y bueno, y eso me ayudó muchísimo. 5 años estuve ahí a conocer mucha gente, a viajar en muchos lugares, en Paraguay, afuera. Y me ayudó muchísimo. Aparte de la carrera que hice, para mí lo más importante fue la Cámara Junior. Cuando terminé la carrera, dije, no, acá ya es el momento de hacer algo diferente, Ok. ¿verdad? Estaba a 30 kilómetros, bueno, yo me iba mucho a Campo 9, ¿verdad? Porque hay mucha agricultura ahí en Campo Sí. 9, ¿verdad? Tenía muchos clientes en Campo 9 relacionado a mi labor. Y decía yo, bueno, yo estoy acá, pero yo tengo que estar acá. Estoy en el lugar errado, en el momento errado. Mm. Entonces, me renuncié a mi trabajo y me fui a instalarme en Campo 9. Puse una pequeña reventa de insumos para agricultura y tenía mucha relación ahí. Y en ese momento vino un amigo que trabajó conmigo también en la misma empresa que había salido antes, que ya estaba trabajando por Santa Rita. Me dice, tengo este proyecto, vengo a contarte. Primero pediste consejos y qué voy a hacer. Y después contarte que estoy saliendo y estoy armando una empresa. Y le digo yo, espectacular. Y enhorabuena, pues yo estoy acá y necesito también que vos me apoyes con la empresa. Y bueno, ok, perfecto. Empezamos a desarrollar una relación empresarial, comercial muy importante ahí, ¿verdad? Que se inició con un grupo de brasileros. A los 2 años los brasileros renunciaron, se quedó solo y me dice, vení acá conmigo y yo te voy a vender acciones y vamos a hacer juntos esto, ¿verdad? Y ahí empezó Decalpar, o sea, el fundador de Decalpar, a los pocos tiempos me invita a... Yo ya era de hecho distribuidor de su producto en toda la región norte del país, digamos. Ok. Y me dice, bueno, cerrá tu negocio y yo te voy a vender, entre comillas, acciones. Por supuesto, yo no tenía plata para comprarle, ¿verdad? Me fui pagando por resultado, ¿verdad? Y ahí empezó una relación con Decalpar, que es una historia bastante bonita también. Qué interesante, César. O sea, cómo una persona que fue tu compañero de trabajo, ¿verdad? Después de cuántos años. Y 5 años por ahí seguramente que estábamos, máximo 5 años, digamos, Ok. que él se fue a trabajar a otro lado y yo O sea, se seguía. separaron, fueron Sí, compañeros de trabajo, se sí, separaron por 5 años. exacto. Después Como mucho. diste el paso de tu primer emprendimiento, digamos. Sí. ¿Cómo fue esa transición y cómo fue, qué te llevó a tomar esa decisión de, bueno, yo estoy viviendo a 30 kilómetros de Campo 9? ¿Cómo se da ese siguiente paso? Bueno, y evidentemente también tiene mucho que ver la pareja, ¿verdad? O sea, que mi esposa es colega, ¿verdad? Y ella estaba trabajando muy bien, estaba en la Universidad Nacional. Ella también pasó por todo. Primero trabajó en el Ministerio de Agricultura, después fue también así escalando y ya tenía un trabajo muy bueno en la Universidad Nacional, acá en la Facultad de Agronomía, ¿verdad? Entonces, eso también me dio mucho apoyo económico, digamos, para que yo emprenda, porque cuando uno emprende sin nada, puede pasar cualquier cosa, o sea que... Claro. Y de hecho sufrí los primeros años muchísimo, pues hasta que empiecen las cosas a engranar, a mejorar y como en todo, en el camino de todo empresa, empresario, emprendedor, hay muchísimas caídas, ¿verdad? Fuertes, que uno tiene que tener la suficiente entereza de levantarse y seguir. Caerte, levantarte y seguir. Así nomás, ¿verdad? Claro. Y ese respaldo yo siempre tuve con mi esposa, ¿verdad? Hasta ahora seguimos juntos y bueno, eso me dio mucho respaldo. Qué interesante esto que decís, César, porque leí hace un tiempo que uno llega hasta donde la persona que está a tu lado te impulsa, ¿verdad? O sea, qué importante es esto que decís, que estar alineado, estar en la misma página y el Sí. hecho de decir, mira, bueno, yo quiero emprender, ¿verdad? Esa charla, digamos, matrimonial
Sí. Bueno, vamos a ajustar la economía, digamos, ahora vamos a Sí. encauzar los recursos al emprendimiento, Ujú, ¿verdad? Y tener ese apoyo también de esa persona. ujú, Entonces se da el emprendimiento a Campo 9. ujú, Quiero profundizar un poco ahí porque muchas personas ven lo que hoy es Decalpar, que es una empresa enorme en el rubro agro, ¿verdad? Pero detrás de eso hay mucho trabajo y muchos años de esfuerzo, ¿verdad? ujú, Entonces es como, me gustaría profundizar en esa parte desde que arrancaste con el emprendimiento ujú, y cómo una cosa fue llevando a lo que hoy es Decalpar. ujú. Y bueno, y ese paso ya te conté un poquito, ¿verdad? Lo que sí podíamos profundizar un poco lo que es Decalpar. Ujú. Y Decalpar, como yo hice ese emprendimiento ahí en Campo 9, ellos hicieron también lo mismo. Por supuesto que en el caso de ellos tenían una empresa brasilera que era su socia, ¿verdad? Que le daba un poco el respaldo, ¿verdad? Ujú. Porque necesitaba traer productos de afuera. Mm. Básicamente de Argentina venía la semilla en ese momento. Y acá yo conseguía crédito de cualquier empresa, pero importar algo de Argentina ya cambia un poco, ¿verdad? Tenía que tener Claro, respaldo. claro. Respaldo en garantía, ¿verdad? Mm. Y así empezó. Y una persona impresionante, el fundador y mi socio, era impresionante como la capacidad que tiene de trabajo, de emprender, de hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, y yo me acuerdo que en un momento dado, para que tengan una idea, teníamos créditos del sistema financiero paraguayo de 10, poner un número, ¿verdad? Ujú. Entonces nuestra garantía era 3 nomás. Y siempre es al revés, ¿verdad? Claro, Los bancos te dan, si tu garantía es 10, te van a dar 6, 7. claro. Nosotros era al revés. Y eso era, construimos esta empresa básicamente en base a reconocimiento, en base a, ¿cómo se llama? Confianza, Mm. plena confianza en lo que hacíamos, ¿verdad? Y así se hizo, o sea, buscando apoyo de bancos, de empresas multinacionales, de aceitera. En ese momento había Capsa acá en, en Sí. Capiatá, había otra aceitera en Coronel Oviedo, ¿verdad? Que nos apoyaban mucho, hacíamos muchos emprendimientos así en conjunto. Por ejemplo, nos reíamos la semilla, en ese momento nos reíamos mucho semilla de girasol, había mucho desarrollo de cultivo de girasol, y ellos demandaban el grano, ¿verdad? Para Claro. producir aceite. Entonces Sí. hacíamos muchos trabajos en conjunto, nos financiábamos otra vez, ellos con contrato, le entregamos los granos, le pagábamos así la cuenta. O sea, una experiencia realmente muy buena. Al inicio fue muy difícil, muy difícil. Por supuesto, como te digo, también muchas situaciones de que las cosas no iban bien, digamos así, ¿verdad? Claro. Y bueno, en base a dar la vuelta a la hoja, hacer de vuelta las tareas de otra manera, etcétera, conseguimos salir adelante. Claro. Qué interesante el hecho de congeniar o de encontrar con un socio con el que se complementen, ¿verdad? Ujú. Porque es una relación de varios años, ¿verdad? Y quiero un poco profundizar, César, en cuántas personas eran en Decalpar cuando ustedes arrancaron. Bueno, mi socio, el fundador, como te digo, arrancó de Calpar con una empresa brasilera que estaba Sí, ya constituida. sí. A los 2 años esa empresa dice, no, yo tengo otro emprendimiento, no quiero saber más nada. A partir de ahí, él, por supuesto, con su esposa, ¿verdad? Que se fueron a vivir en Santa Rita ya, y me invitó a mí y le invitó a un brasilero, un ingeniero brasilero que vino a trabajar también en la empresa esta brasilera, Ok. y formamos parte, éramos 4 socios, ¿verdad? Eran 4 O socios. sea, ellos, Ok. por supuesto, los mayoritarios y nosotros los minoritarios, ¿verdad? Ujú. Con el tiempo, el otro socio brasileño salió y quedamos 3 hasta ahora, ¿verdad? Ok. Sí. Y a partir de ahí, cuando las cosas empezaron a crecer, etcétera, etcétera, eh, siempre tuvimos la posibilidad y buscar siempre personas que sean buenas, que sean mejores que nosotros, Mm. y traerlos adentro. Y conseguimos realmente entusiasmarle muchas veces, porque de repente éramos una empresa muy chiquita, gerente de banco,
por ejemplo, a traerle adentro para que nos acompañe en la parte financiera del Claro. negocio, y así. Y entonces eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Y hoy básicamente el grupo tiene varias empresas, ¿verdad? Y cada una de las empresas tiene un directorio particular, Ok, que no tiene nada que ver con nosotros, digamos un presidente o CEO claro. afuera, y directorio básicamente. Yo formo parte de una de las empresas del directorio, nuestros hijos de repente están empezando a formar parte del directorio de otras empresas, ¿verdad? Pero conseguimos una profesionalización de la gestión exactamente hace 10 años, en 2016 arrancamos con eso. Y bueno, y dentro de ese tiempo de 28 años que tenemos de vida, te puedo ir contando algunas cositas más como puntos de repente de Claro. importancia, ¿verdad? Quiero un poco ir a cuáles fueron los hitos dentro de Calpar, ¿verdad? Pues son 28 años de historia, que de 4 socios que fueron en un principio, hoy tienen, todos conocemos lo que es de Calpar. Entonces me gustaría un poco recorrer los hitos dentro de la empresa que les hicieron, porque de una empresa hoy se generaron muchas unidades de negocio y Sí. muchos directores. ¿Cómo llegaron a esa profesionalización? ¿Cómo construyeron esa visión, ¿verdad? De cómo arrancaron y de cómo están hoy. Y bueno, y nuestro lema siempre fue hablar con la verdad. Porque hay muchísimas situaciones, ¿verdad? Hasta el 2015, te puedo decir. Después empezamos con la profesionalización. Una de las cosas que aprendimos es manejar el criterio de riesgo de negocio de una forma muy profesional. Que hoy te puedo decir, nuestro sistema nuestra política de riesgos de crédito seguramente es más robusto que cualquier banco de plazo. Ok, Pero anterior a eso, pasamos momentos muy complicados, ¿verdad? Turbulencias muy complicadas. Y siempre fuimos a decirle a nuestros acreedores la verdad. ok, Y le pedimos siempre, mira, no te puedo pagar ahora, pero te puedo pagar así, ok. ¿verdad? Y conseguí convencerle, ¿verdad? Al principio fue muy difícil, eso terminar convenciéndole, digamos. Claro. En base a un poco la confianza, Claro. a la persona que somos, que nos conocen, etcétera, nos vamos a correr acá, qué sé yo. Y siempre tratamos de cumplir antes de ese plazo que de repente pedimos. Ok, ok. O sea, pero siempre con la verdad, siempre diciéndole, Sí. ¿sabes que no te voy a poder pagar? Claro. De entrada. Necesito que nos sentemos y elaboremos un plan financiero a largo plazo. Pero ese me parece un detalle importante porque genera la diferencia el hecho de que no que el banco o la entidad financiera te esté reclamando, sino el hecho y la proactividad de decir, Sí. mira, esta es mi situación, me encantaría cumplir el compromiso que tengo, Sí, construyamos juntos la manera en la que yo pueda cumplir. exacto. Así Y mismo. también una política que tenían es Sí. intentar cumplir. Tratemos de hacerlo lo más largo posible y tratemos de siempre cumplirlo antes para una forma también de decir, bueno, cumplí y a tiempo y forma, ¿verdad? Y eso genera muchísima confianza con la entidad financiera, ¿verdad? Sí. Porque más allá de demostrar solamente digamos, el interés o las ganas de cumplir con el compromiso, el hecho de, mira, esta es una persona transparente, una persona confiable, ¿verdad? Para el siguiente crédito o para la siguiente operación, ¿verdad? Y nosotros siempre fuimos distribuidores de empresas multinacionales, principalmente Bayer, por ejemplo, ¿verdad? Éramos mayor distribuidor en Latinoamérica de Bayer, por ejemplo, ya en el 2008, 2009. Y ahí la cosa ya es un poco más complicada, porque el tipo que está por Bayer en Paraguay es un tipo que normalmente es un argentino, ¿verdad? Pero el que decide la cosa es un tipo sentado en Alemania, imagínate. Claro. Toda la complejidad, porque con los bancos pues, es mucho más fácil porque están todos acá, que Claro. las decisiones se toman. Claro. Las decisiones con un proveedor internacional se toman en la matriz, en ese Claro. caso, y ahí las cosas muchas veces se complican, ¿verdad? Claro. Bueno, fuimos desarrollando también negocios de acopio de granos para soportar nuestra, digamos, exposición de crédito con los productores, poniendo silos en diferentes lugares del país. Nuestra moneda la moneda de cambio de productores siempre es el grano, ¿verdad? Entonces, bueno, yo te doy estos insumos y me entregas X cantidad de granos. Ese sistema nos ayudó mucho al inicio, ¿verdad? Y no sé por qué razón, pero
Trabajamos mucho la parte social también, ¿verdad? Y en ese momento estaba este programa, Un Techo para mi País. Sí. Nosotros agarramos ese proyecto y llevamos a Alto Paraná, hicimos muchas cosas con ellos, ¿verdad? No sé, un montón de casas que construimos, todo, porque nosotros estábamos todo el país prácticamente, ¿verdad? Y eso nos valió en el 2010 ser electa la empresa del año de Calpar, por la ATEC. Ni esperamos, o sea, que todos se fueron a conocernos, a hablar, a enterarse de todo lo que hacíamos, todo eso que estamos hablando ahora, le contábamos, ¿verdad? Y bueno, un hito muy importante en nuestra vida fue el hecho de ser electa empresa del año, Empresa del año. en el 2010, ¿verdad? Y a partir de ahí hicimos la diversificación de la inversión también. Compramos una planta de Villeta, estaba funcionando una planta de industria de agroquímicos, ¿verdad? Okay. Empezamos a refaccionar, remodelar. En el 2012 empezamos una industria de fertilizantes, también una formulación de fertilizantes sólido, ¿verdad? Sí. Y bueno, y eso en el 2010 también nos asociamos con otra familia, en este caso ganadera. Formamos una empresa donde vendemos maquinarias agrícolas, ¿verdad? Y todo eso fueron desarrollándose, digamos. Y bueno, y también nos dimos cuenta que ya no nos vamos más, porque mi socio era el presidente de la compañía, yo era el director comercial y la esposa era directora administrativa de los otros socios, ¿verdad? Y no nos daba mal cuero porque teníamos la industria acá, la industria allá, la otra empresa, entonces dijimos, bueno, ok, perfecto. Por supuesto que siempre las cosas buenas vienen por algo también, por cosas malas, ¿verdad? Claro. 2014-15 fue un año muy complicado para nosotros, ¿verdad? Cayó 40% del valor de la soja, que es el principal rubro nuestro, y nos vimos en figurilla para recuperar crédito, ¿verdad? Ya éramos bastante grandes. Y en ese momento fue que dimos el clic, vamos a tener que hacer profesionalizar nuestros cuadros. Okay. Y bueno, mi socio era el más osado en esta parte, digamos, inclusive se fue a Brasil a ver un poco qué hay por allá, qué sé yo. Y aparte de eso formamos una empresa que presta servicios, que es una novedad. Yo sé que en Paraguay hoy ya tienen varios, pero en ese momento creo que eran muy pocos lo que decían, ¿verdad? Una empresa de back office que presta servicio a las demás empresas del grupo. Ya. Eso nos ayudó muchísimo en la gestión, en la gobernanza, ¿verdad? Claro, porque es un proceso muy doloroso para las empresas, es la profesionalización, ¿verdad? Porque ahí, antes, un proceso que era una llamada, César, ¿puedo salir con este precio? Eso, cuando uno profesionaliza o cuando hay una gobernanza, sí. Hay correos de por medio, hay procesos, ¿verdad? Que esa es una etapa muy dura para las empresas, Sí. que es lo que le lleva al siguiente paso, pero transcurrir eso le llevó ¿cuánto tiempo? Y sobre todo también al dueño o los dueños dejar lo que está haciendo. Sí. Porque decidimos y dejamos así de una. No hubo vamos a dejar en 3 años. No, ahora. Y nos llevó 5 años acomodarnos. Okay. ¿Verdad? En esos 5 años pasamos, digamos, bastante. Las cosas no fueron tan fáciles, digamos así. Por suerte, en ese momento las empresas industriales empezaron ya a caminar mejor porque ya salieron, digamos, solas y ya tuvieron prácticamente sin presencia nuestra, ya la profesionalización ya empezó más o menos con ellos, ¿verdad? Okay. Y eso ayudó mucho. Y nos llevó 5 años. En el 2020 por ahí empezamos a tener los resultados esperados, ¿verdad? Y ahí te consulto, César, para estos procesos de cambio, ¿cómo son las charlas, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a contratar una empresa, vamos a contratar unos asesores, ¿cómo se da ese paso? Siempre tuvimos asesores nosotros y muchos asesores de afuera, ¿verdad? Que nos venían a hacer procesos de gobernanza, básicamente, ¿verdad? Y esa gente nos venían a decir realmente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y copiamos algunas ideas y algunas experiencias de afuera, ¿verdad? Sobre todo Brasil. Claro.
Y bueno, y hicimos y nos fue bien realmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? El directorio o el CEO de cada una de las empresas se tiene que dedicar a su negocio per se. No tiene que estar preocupado para pagarle al proveedor, no tiene que estar preocupado para que la contabilidad está bien, no tiene que estar preocupado que el recurso humano esté fallando, no tiene que estar preocupado por el TI, no tiene que estar preocupado por asuntos legales, por crédito, todo eso y algunas cosas más se hace en la empresa back office. Ya. Le presta servicio a las empresas de Ya. grupo. Entonces él, en el caso de una empresa distribuidora que es de Calpar, compra, acomoda, vende. Por supuesto, cliente, contrata, Claro. su equipo, yo. Claro. Ese es el negocio per se. La industria, lo mismo. Compra de China materia prima, trae, formula, distribuye y fertilizante más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, todo el día está en eso. No está más pensando de que tiene que pagarle al proveedor o porque se tiene que ir al banco para buscar una línea de crédito mejor tasa. Eso todo se hace en el back office. Qué interesante esto que hicieron, ¿verdad? Pues esto hicieron en el año 2016. En el 2016. Y un punto que me parece súper interesante también es el hecho de que, y lo mencionaste, César, en varias etapas, ¿verdad? El hecho de juntarse con personas que te eleven, que te lleven Sí. a mirar más allá, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y el hecho de, hoy yo sí conozco varias empresas que ya lo hacen, el hecho de contratar asesores o expertos, Sí. ya sea en procesos, ya sea en el negocio en el que uno está, que en este caso me imagino tomaron buenas prácticas de Brasil, que es un mercado mucho más grande. Pero qué importante tener esa visión, porque eso también, traer personas preparadas, conlleva una inversión importante. Hoy tenemos dentro del equipo, tuvimos un brasilero que ahora se fue de vuelta. Te voy a explicar qué hicimos en Brasil. Pero tenemos muchos argentinos de primer nivel. Trajimos gente carísimo, pero el valor tiene que medir en el rendimiento, ¿no? Claro. ¿Verdad? El valor nominal es una cosa, lo que contribuye el tipo. Y, o sea, que hoy se paga dentro del grupo. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de recursos humanos, claramente cada puesto de trabajo en diferentes, digamos, nivel de la organización, cuál es el nivel que tiene que ganar, o sea, cuál es Claro. qué es lo que está pagando el mercado. Y se ajusta a eso, o sea, que si no está a ese nivel, se te va, o sea, que Claro. y no puedes traer gente buena. Claro. Y claramente el recurso humano es clave, fundamental. Uno puede tener toda la idea, uno puede tener toda la expertise, uno puede tener todo el convencimiento, la confianza, etcétera, etcétera, pero si no tenés gente, el resto no camina. Claro. Alguien que ejecute lo que Claro. uno... Y hoy, mientras me contaba un poco César todo este proceso de cambio dentro de Calpar y las innovaciones que hacían esta empresa, una empresa que es de los mismos socios, que le presta servicios a las demás. Y me gustó muchísimo el concepto de que cada unidad de negocio se concentre en hacer lo mejor posible su negocio. Claro. Y así es una distribuidora que se concentre en vender esos productos, claramente, que no se preocupe en la contabilidad, en crédito, etc. Me pareció un concepto súper innovador, o sea, un concepto que funciona, y me iba un poco hasta los 10 años que me contaba César, ¿cuál fue la frase que vos dijiste? Mira, yo tengo que hacer algo diferente, ¿verdad? Dentro del crecimiento de Calpar. Claro, o sea, me voy y ahora con todo lo que me contás, Ajá. ¿verdad? Me lleva a los 10 años donde vos dijiste, mira, yo Ok. yo 10 años de edad. tengo que Sí, hacer algo diferente, yo no me puedo quedar acá, Sí. ¿verdad? Y qué impresionante toda la construcción, claramente el equipo humano te impulsa para adelante, Sí. pero desde esos 10 años vos ya tenías la mentalidad de que ibas a hacer algo diferente. Evidentemente uno nunca no dimensiona lo que podía hacer, pero siempre decía, no, yo no puedo quedarme acá, yo tengo que salir de esto, ¿verdad? O sea, que no busca algo o tiene por lo menos
esperanza de que haga algo diferente Claro. en ese momento, ¿verdad? O sea que no quiero hacer lo mismo, quiero hacer algo diferente que mis padres, Sí. por ejemplo. Qué interesante, César. Y me quedan muchos conceptos. Me gusta mucho la manera de pensar, ¿verdad? Si bien yo nunca trabajé en el rubro agro, sí conocía de Calpar. ¿Y cómo se da dentro del proceso de crecimiento de la empresa? Bueno, nos está yendo bien en la distribución, como distribuidora. Ahora vamos a la parte industrial. ¿Cómo se Bueno. dan esos pasos? Bueno, yo creo que la gente conoce algo, pero no mucho de la agricultura. Capaz que la ganadería se conozca más un poco por el tema de la expo acá, Roque Sí. Alonso, los ganaderos están más, viven mayormente en Asunción, etcétera, ¿verdad? Pero el mundo agro es bastante desconocido para mucha gente, ¿verdad? Y la agricultura mecanizada, ¿verdad? La agricultura de la soja, el maíz, trigo, arroz, es una agricultura que mayormente está desarrollada por gente que vinieron de afuera, ¿verdad? Los últimos 100 años, básicamente, ¿verdad? Y historiando un poquito, primero vinieron, después de la Primera Guerra Mundial, creo que vinieron los europeos a instalarse en lo que es Colonias Unidas, hoy Canación, Fram, Juvenau, toda esa zona, ¿verdad? Creo que por ahí también vinieron los japoneses a instalarse en diferentes colonias, La Colmena, Iguazú, La Paz, etcétera, ¿verdad? Después vinieron los menonitas, un poco antes de la guerra del Chaco, vinieron en 1929 creo que vinieron, 30 por ahí. Se instalaron del Chaco y algunos vinieron a la región oriental o del Chaco vinieron a la región oriental. Entonces fueron formando colonias, diferentes lugares, ¿verdad? Muchos, digamos, ahí al sur, y bueno, el Chaco, Campo 9, Friesland, Fornedón en San Pedro, ¿verdad? Y ellos son los que desarrollaron la agricultura en su primera etapa. La etapa grande, fuerte, fue con la venida de los brasileños. Y la venida de los brasileños no fue una cosa fortuita, porque nosotros teníamos siempre, digamos, la amenaza de que Brasil nos anexe, digamos, como... siempre los brasileños, los bandeirantes, como se les conoce, ¿verdad? Siempre tuvieron digamos, su espíritu de ir conquistando territorio, ¿verdad? Y bueno, y en ese momento el gobierno, Paraguay terminaba en Oviedo más o menos, ¿verdad? Caguazú, con el que llegaba, por ahí, esa era la zona, y después era puro monte allá. Sí. Y la ruta 2 y 7, ¿verdad? Y en ese momento que se llegó a Ciudad del Este, la fundación de la ciudad, en aquel momento el presidente Stroessner, fue para llevar a gente, para poner un poco una barrera a los brasileros. No, nosotros estamos ocupando nuestro territorio. Claro. Como que vos tenés tu casa y nadie vive ahí, va a Claro. venir alguien a ocupar tu casa. Más o menos así fue. Y eso fue un poco el motivo de también que vengan los brasileros, ¿verdad? Porque hay una ley que prohíbe la venta de tierra, una franja, más o menos, creo que son 100 kilómetros de la frontera. Todo eso se obvió un poco para que venga la gente. Y vinieron los brasileros, eso hace más o menos 50 años que empezaron a venir, ¿verdad? Y el gran desarrollo de la agricultura también se hizo con los brasileños. Claro. Entonces, los grandes jugadores en el negocio de distribución y de industria de agroquímico, de fertilizantes en Paraguay son gente de afuera, mayormente brasileños, ¿verdad? Nosotros somos más casi que foráneos en nuestra tierra, en el medio de grandes empresas de industria brasileña. De Calpar es hay dos empresas actualmente, nosotros y GPESA, que es un grupo Pereira, ¿verdad? Y después de estos son todos brasileños. Claro. Brasilero, menonita, etcétera, ¿verdad? Pero en la cadena de distribución de insumos y de acopio de grano, etcétera, son todos extranjeros. Y nosotros somos los que estamos luchando. Y eso nos costó muchísimo más en nuestro país, porque vos tenés que ganar la confianza del productor agropecuario, ¿verdad? Porque en el rubro de la agricultura, y me imagino en la ganadería, hay mucho de relación humana, de confianza. Tenés que hablar portugués, Sí. tenés que hablarle de fútbol, Claro. de su club, Claro. al colono brasileño, ¿verdad? Y eso a nosotros nos costó muchísimo.
Y por suerte le pusimos otras cuestiones, es lo mismo, confianza, cumplir con los compromisos, entregar en tiempo y forma, buen servicio, bla, bla, bla. Con eso fuimos haciendo frente a esta situación y no fue fácil. Y no es fácil hasta ahora. ¿En algún momento vos soñaste construir lo que hoy es Descalpar? ¿O en algún momento vos visualizaste que querías algo así? ¿O cómo se fue dando? Yo me acuerdo desde la época de la facultad por ahí y después, durante todos estos años, siempre se habla del Paraguay como un futuro, como una, digamos que tenemos mucho potencial, digamos. Siempre se habló. Y nosotros siempre decimos, si nosotros no hacemos, y hasta ahora, si decimos en el grupo donde participamos, digamos, empresarios y demás, si nosotros no hacemos, van a venir otros a hacer y nosotros vamos a ser empleados de esa gente. Claro. Y nosotros podemos hacer. Y esa un poco yo creo que es el quid de la cuestión. Y en base a eso fuimos construyendo. Y te cuento que el año antepasado nosotros fuimos a Brasil. Los brasileños venían acá, nosotros fuimos a Brasil. De hecho, muchas empresas industriales de Paraguay se fueron antes incluso que nosotros, ¿verdad? Nosotros habilitamos en el fines del 24 una empresa en Brasil, una empresa distribuidora, se llama Descalpar Brasil. Ok. Entonces, la idea es que a través del Mercosur y a través de estas excepciones tributarias que tenemos en Paraguay, exportar productos industrializados a Brasil. Ok. Es un camino que no es fácil, es bastante difícil, pero estamos ahí, estamos luchando. Qué interesante la expansión. Entonces, expansión. Y estamos pensando en ir a Uruguay. Fuimos a Bolivia hace un tiempo. Bolivia nomás está muy complicado. Argentina sigue complicado. Sí. Entonces, pero hoy estamos en un proceso de expansión también afuera, ¿verdad? Qué interesante. O sea, hoy podemos decir que Descalpar está camino de hecho ya es una multinacional. Una cosa que siempre hicimos también fue dedicarnos a la producción agrícola. O sea, nosotros tenemos campos, al inicio eran todas alquiladas, ¿verdad? Hoy tenemos ya algunos campos propios, ¿verdad? Y siempre nos dedicamos también a sembrar nosotros, ¿verdad? Entonces, eso también nos da mucha empatía, digamos, con el productor, porque sentimos un poco lo que ellos sienten, o pasamos también lo que ellos pasan. Eso nos ayuda mucho a tener una conversación más directa, fluida con el productor cuando vos decís, yo en mi campo hice esto, etcétera, ¿verdad? Y seguramente vamos a ir creciendo en eso, ¿verdad? En desarrollo de agricultura. En Paraguay yo creo que se va a dar mucho el desarrollo forestal, ¿verdad? Con las papeleras, esa que ya está uno en proceso de desarrollo y seguramente van a venir más. Yo creo que va a crecer mucho el área forestal, ¿verdad? Y se viene también, yo creo que a través de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, la posibilidad de producir muchos rubros que hoy no tenemos, ¿verdad? Frutales principalmente, yo creo, ¿verdad? Se habla mucho del aguacate, por ejemplo, ahora, que dice que en Paraguay tenemos condiciones extraordinarias para producir aguacate. Una fruta que es muy apreciada por todos. Y caqui, hace poco yo descubrí un tipo que estaba haciendo producción de caqui en San Miguel, en Misiones, exportando a Europa, ¿verdad? Por ejemplo. Y esas se van a ir dando mucho, ¿verdad? Vamos a incursionar, yo creo, mucho en la parte forestal y frutales, principalmente. Una pregunta, César, que le hacemos a todos nuestros invitados es, si tuvieras 3 aprendizajes concretos que le querés decir al César de 18 o de 20 años que está arrancando la facultad, después de todo esto, después de toda tu experiencia, de todo lo vivido, ¿cuáles serían? Primero, Paraguay es un país de oportunidades. Y yo siempre le digo a mis hijos, incluso, ¿verdad? Y siempre le digo a los chicos, en Paraguay vos podés hacer lo que no podés hacer en otro país. Por ejemplo, colocar una casilla y vender empanadas. Si tu empanada es buena, si haces bien las cosas y tenés buen servicio, así como ahí sobre la laguna, por ejemplo, Hetereín, creo que se llama, increíble, Corla, la gente viene a hacer bien las cosas en Paraguay,
Este es el país de las oportunidades. Tan sencillo todo, tan fácil. En otros países no vas a poner no vas a poner una casilla ni en Argentina en la calle, Claro. ¿verdad? Acá se permite todavía, Sí. no sabemos hasta cuándo. Las facilidades, contratar gente, las facilidades tributarias, etcétera, ¿verdad? Uno. Dos, hay que tener paciencia. Normalmente el emprendedor no tiene paciencia. Yo me acuerdo que leí una vez un libro de un japonés que decía, la vida de una empresa es muy parecida a la vida de una persona. O sea, nace, empieza a gatear, empieza a correr, crecer desordenadamente, llega a la pubertad, es un desastre. 13, 14 años, nos pasó exactamente a nosotros. 18 más o menos empezaba un poco mejor la cabeza y a los 22 años te llega a la madurez. Calcado lo que nos pasó a nosotros. Entonces, hay que tener paciencia. La urgencia mata a la gente, ¿verdad? Y hay que tener la paciencia y después lo otro es la disciplina de entender de que lo que hoy tenés te tiene que ayudar a conseguir cosas y no gastar eso que tenés en cosas que no te van a servir más adelante. Ok. La gente hay que ser humilde, hay que ser humilde. Nosotros todos somos hasta ahora súper humildes. Vivimos en la misma casa de hace no sé cuánto tiempo, no tenemos, no ostentamos mucho lujo y eso es clave para mí en las personas que quieren ir creciendo y llegar lejos, ¿verdad? Y muchas veces la gente emprende algo, tiene un poco de plata y lo primero que hace es gastar esa plata y se fue, ¿verdad? Porque hay esa sensación de inmediatez, esas son muy complicadas, tiene que ser a largo plazo, 20 años. Ok. Y yo creo que por ahí, ¿verdad? Y meterle para adelante, por supuesto. Prepararse, formarse. Nunca fue tarde para nadie. Porque muchas veces dice, yo lo que pasa es que cuando yo terminé el colegio no tuve la oportunidad de estudiar. ¿Y qué edad tenés ahora? Ahora tengo 35. Y que no, ahora trabajo. ¿Y por qué no estudiar ahora? Claro. ¿Verdad? O sea que la gente como que nos pasa eso de que si no nos formamos, nos fuimos a la universidad entre los 18 y los 25, como que ya perdimos el vuelo. Y Claro. no es así. Ahora sí que hay tanta facilidad ahí, inclusive hacer cursos online, etcétera, etcétera. Impresionante Sí. la oportunidad, ¿verdad? Entonces, Sí. uno, en mi caso por lo menos, yo sigo leyendo, sigo yendo a congresos, cursos. Claro. Ahora estoy estudiando inglés para perfeccionar mi inglés. O sea que esa es una cosa que nunca es tarde para nada. Claro. Y hoy las herramientas que tenemos son impresionantes. O sea, desde cursos específicos para aprender inglés, para aprender sobre Lo que sea. el agro, para aprender sobre liderazgo, lo que fuere, ¿verdad? Sí, cualquier título. Entonces, la verdad, César, me parece una historia súper inspiradora la tuya, ¿verdad? El hecho de que a los 10 años vos hayas dicho, mira, yo quiero hacer algo diferente, no quiero hacer lo mismo que mis padres, quiero salir adelante. Y algo que me llama mucho la atención es que en tu vida hubieron ciertas personas, ¿verdad? Que te mostraron que había algo más, ¿verdad? Que también te dieron y te dijeron, mira, vos sos más inteligente que estas personas, vos vas a ingresar, destacate, y cómo esas personas marcaron tu vida y fueron parte del siguiente paso, ¿verdad? Así es. Entonces, la verdad es que me parece un orgullo como paraguayo que de Calpar tenga competidores de afuera y más allá de eso, que estén mirando para la región para expandirse, ¿verdad? Que normalmente es a la inversa, ¿verdad? O sea, tenemos empresas de afuera que vienen para Paraguay. Excelente. Gracias por la oportunidad y ojalá que lo que comenté le sirva un poco a alguien de guía y de vuelta. Estamos en el momento ahora, en el lugar que nos toca, que es Paraguay, dentro del contexto de Mercosur, ahora que se vienen muchos desafíos como la Unión Europea, etcétera. Y todos los demás relaciones que estamos construyendo con Estados Unidos, Taiwán, etcétera, que Israel nos tiene que abrir muchísimas oportunidades
Y este es el país de las oportunidades. Definitivamente. Así que César, muchísimas gracias por tu tiempo. Perfecto. Hoy estuvimos con César, que es director del grupo de Calpar y de todas las empresas que componen el grupo, una historia de superación. Y a todas las personas que nos siguen, que se suscriban a nuestro canal, que esperemos que este episodio les sirva.